Bendiciones, pueblo de Dios y amigos, vive Jesús. Doy gracias al Señor una vez más, vive Jesús, por la oportunidad que Él me da de estar aquí, vive Jesús, a través de estos medios, trayendo la palabra de Dios, vive Jesús. Vamos a dar gracias al Señor, vive Jesús, aleluya, porque el Señor se merece que demos gracias en todo momento. Señor, te doy gracias en este momento. Voy a irme, Señor, a tu palabra, la cual, Señor, es tu palabra, que tú, Señor, a través de esta llamada la Biblia, Señor, tú transmites a nuestra boca, Señor. Te doy gracias por el Espíritu Santo. Te doy gracias por el amor, la misericordia, Señor, que tú has tenido conmigo y tienes, Señor, con el pueblo, con tu pueblo alrededor del mundo. Te doy gracias, mi Dios, en esta tarde. Amén. Vive Jesús. Nos vamos al capítulo 13 del libro de Mateo. Vive Jesús, aleluya. Todavía estamos en el capítulo 13. Parábola del sembrador. El propósito, vive Jesús, aleluya, de las parábolas, vive Jesús, es el Señor para llegar a nosotros, que nosotros somos entendidos y entendemos las parábolas de Dios, vive Jesús. Y estas parábolas el mundo no las puede entender, vive Jesús, porque no todo el mundo tiene el entendimiento para entender la palabra del Señor. Sí le es dado a todo el mundo, pero todo el mundo, vive Jesús, aleluya, no la ha recibido, vive Jesús. Damos gracias al Señor porque a través de su palabra nosotros entendemos los misterios y las cosas bonitas que hay en este libro llamado la Biblia, donde si nosotros nos metemos en el Espíritu, nosotros podemos ver la grandeza de Dios, vive Jesús. Y aquí en el capítulo 13, vive Jesús, aleluya, versículo 3 dice que Jesús, vive Jesús, le estaba hablando a una multitud y le hablaba, vive Jesús, aleluya, estas parábolas. Y aunque Jesús hablaba por parábola, pero siempre tenía mucha gente que él lo seguía, vive Jesús. Sabemos que cuando uno predica la palabra de Dios, pues hoy en día no es mucha la gente que siguen. Si fuera un concierto, los conciertos del mundo se llenan, pero las palabras, vive Jesús, aleluya, nadie la quiere recibir hoy en día, vive Jesús. Pero yo me voy a ir a través de esta siembra, parábola del sembrador, y con el entendimiento y la sabiduría que Dios me dé, yo voy a traer para alguna persona que necesita que esta palabra llegue en el día de hoy. Quizás lleguen a muchos, pero quizás todos no la reciban, vive Jesús. Pero aquel que reciba la palabra del Señor y la entre en su corazón, va a ser bendecido, porque es promesa de Dios. Todo aquel que creyere que Jesús es Hijo de Dios, tiene una promesa de vida eterna. Y dice así: y les habló muchas cosas por parábolas, vive Jesús. Le doy gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor, por las bendiciones, Señor, que tú nos das, que a través de esta palabra podemos, Señor, escuchar qué tú quieres decirnos en estos tiempos, vive Jesús. Y dice: y he aquí, el sembrador salió a sembrar,
Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en el pedregal, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. Una semilla que dio hasta el 30. Dios no nos pide mucho, vive Jesús. Quizás tú puedas dar 100, quizás tú puedas dar 70, o quizás tú puedas dar 30, vive Jesús. Pero Dios no exige cantidad, sino calidad, vive Jesús. Y de acuerdo a tu corazón, pues tú le das a Dios lo que tú tienes en tu corazón. Porque Dios no exige que nosotros estemos de rodillas todos los días, 7 días a la semana, o toda la noche, vive Jesús, porque Él sabe que nosotros somos humanos y que tenemos nuestros deberes cotidianos, vive Jesús. Dios trabajó 6 días y cogió un día. Mucha gente critica que solamente van a la iglesia los domingos. Pero si tú eres un padre de familia y tienes que trabajar, pues hay que darle gloria a Dios si te vemos a ti el domingo. Y si no puedes ir el domingo, pues puedes ir un día a la semana. Amén, vive Jesús. Porque más vale, vive Jesús, aleluya, estar 1 hora en la iglesia con el corazón contento, que estar 7 días en la semana de mal humor, porque tienes que estar allí, o porque te obligan a estar allí, vive Jesús. Porque nosotros, Dios no nos obliga a que nosotros demos el 100%, ni el 70% si no podemos. Por lo menos un 30%, vive Jesús, aleluya. Que demos, pues ya es algo, vive Jesús. Porque no todo el mundo tiene la capacidad de dar 100 o de dar 70, vive Jesús. Pero si nosotros, vive Jesús, aleluya, tenemos un sembrador y nosotros somos la semilla y no nos tiran en terreno nuevo, bueno, quizás nosotros no podemos dar el 100% si no estamos en un terreno bueno. Pero si nosotros, vive Jesús, aleluya, nos dejamos llevar por el Señor nos va a sembrar en un terreno bueno, un terreno fértil, que quizás podemos dar el 70 o quizás podemos dar el 100. Pero muchas veces nosotros estamos mirando a ver si nos gusta el pastor o a ver si el hermano nos gusta. Y entonces ahí es donde viene, estamos cayendo en el camino y vienen los pájaros y nos echan mano y nos tiran al mundo otra vez. Porque ese es el trabajo de Satanás, vive Jesús. Poner a mirar las cosas que hay alrededor de la iglesia. Cuando vamos a la iglesia, vive Jesús, solamente vamos a mirar al Señor. Vemos al Señor, una cruz allí, pero la vemos vacía. Porque ya Dios no está en esa cruz. Jesús vivió y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Pero todavía hay gente que lo tienen en la cruz clavado y lo cargan en el cuello
y todavía no lo han bajado de la cruz. Pero mi Jesús se bajó de la cruz y está en el cielo sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por mí y por su pueblo, vive Jesús. Por eso es que si tú eres sembrado en terreno donde hay piedra, estate seguro que una de esas piedras sea Jesús. Porque dice que Jesús es la piedra de ángulo, piedra principal. Y si tú te pegas de esa piedra, aunque hayan piedras a tu lado, tú puedes pegarte de esa piedra y vas a echar raíces y te vas a pegar de la tierra y no va a haber el diablo que te mueva. Porque estás pegado en la roca. Porque yo en Puerto Rico vi un árbol que nació en un alero de la casa y él echó una raicita. Parece que algún pichón lo tiró allí en aquel alero, el viento, pero él bajó por la pared de la casa y se enterró en un rotito que tenía la acera y se pegó de la tierra y allí él estaba viviendo. Aunque tú estés en las piedras, pégate de Jesucristo porque Él es la roca principal. No importa en el terreno que tú caigas, si tú te pegas de la roca, tú vas a dar el 70, el 100 o quizás el 30, vive Jesús. Porque muchas veces nosotros nos pegamos del hombre y el hombre lo que hace es que nos empuja y nos deja caer. Porque dice la palabra del Señor, maldito el hombre que confía en otro hombre. Porque nuestro pastor está ahí para ayudarnos y para nosotros ayudar al pastor, porque él es igual que nosotros. Lo que pasa es que él tiene un llamado y tiene una responsabilidad. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarlo a él, vive Jesús. Porque para eso es que nosotros, Dios nos ha levantado y nos ha dado capacidad para nosotros entonces ser ayuda, como una ayuda idónea a nuestros pastores, vive Jesús. Por eso es que hay gente que siempre son inconformes y quieren siempre caer en buena tierra. Pero Jesús, que es la roca, vive Jesús, aleluya. También vi un palo a través de la televisión que nació entre piedras y se trepó encima de una piedra y tiró raíces por los lados de la piedra y estaba pegado y la piedra estaba entre las raíces. Y la gente que presentaron se maravillaban cómo ese palo se mantiene ahí encima de esa roca. Así tenemos que hacer nosotros a través de Jesucristo. Cuando yo empecé en Puerto Rico, en Buffalo, New York, Dios me llevó a Puerto Rico, en el barrio mío, que hay una piedra grande, y me llevó allí, y me plantó encima de esa piedra, y entonces venían aviones, y me zumbaban balas, y no me daban. Me zumbaron cohetes y daban contra la piedra y rebotaban, pero a mí no me hacían nada. Eso fue en un sueño de revelación y Dios me mostró que yo estaba allí y Él era la roca, y aunque viniera lo que viniera, no me iban a hacer nada, porque yo estaba fundado sobre la roca, vive Jesús. Y han venido tormentas, han venido traiciones, han venido tantas cosas en mi vida, y no niego que me han dado duro y me ha caído, pero Dios me ha levantado de nuevo porque he puesto su confianza en Él. Mi confianza la he puesto en Él, vive Jesús. Por eso es que no pongamos la confianza en cosas materiales,
porque las cosas materiales, vive Jesús, se corrompen. Hagamos tesoros en el cielo, dice la palabra de Dios, donde el orín no corrompe, vive Jesús. Donde nosotros vamos a tener una vida eterna y Dios nos va a llevar a una ciudad de cristal. Calles de oro, mar de cristal, vive Jesús. Donde allí el mal ya no tiene sal, porque el mal en este mundo tiene sal para limpiar toda la corrupción que va de los ríos que caen al mar, para entonces esa agua es purificada y vuelve y sale por donde empieza el río otra vez. Y ese es el trabajo de la sal en el mar, purificar, vive Jesús. Porque dice que nosotros somos como la sal de la tierra y sin sabor ya nosotros no somos nada. Y el único que nos puede dar sabor es Jesús, vive Jesús. Mantener ese sazón en nosotros a través de Jesucristo, vive Jesús. Así que en este día, si tú eres una persona que está escuchando este mensaje y has echado atrás porque algo te hicieron, yo voy a seguir dando mensajes y testimonios de las cosas que a mí me han hecho, pero todavía estoy levantado, vive Jesús, porque yo creí en mi Jesucristo y yo quiero un día estar con Él en esas promesas donde dice San Juan 14 que Él se fue a morar y se fue allá a preparar moradas para nosotros, para que donde Él está, nosotros estemos. Él le dijo al ladrón en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea que él no tuvo que ser bautizado, no tuvo que ir a confesarse delante de ningún cura ni de nada, sino que en el mismo momento recibió la bendición. En este mismo momento, si tú estás en tu casa o donde estés, haces una oración delante de Dios y entrega tu vida a Dios, o reconcilia de nuevo tu vida a Dios, y Dios va a aceptar tu reconciliación. Y va a ser como esa perla, vive Jesús, aleluya, que está en este mismo versículo, los versículos de adelante, que el Señor encontró y el Señor compró el campo. Y va a ser como la semilla que cayó en buen terreno, vive Jesús, aleluya. Y quizás no des el 100% o el 70%, pero el Señor no te está pidiendo que des el 100% o el 70%, sino por lo menos que des el 30%, vive Jesús. Porque algo tenemos que dar en agradecimiento al sacrificio que dio en la cruz. Y no te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de que seamos fieles a la palabra de Dios. Porque a lo mejor dice: no, pero tengo entonces que dar. Pero Dios lo que dice es que des tu corazón. Que por lo menos tenga tu fe como un granito de mostaza. Y ese granito de mostaza va a crecer como un árbol grande, donde dice la palabra del Señor en este mismo capítulo, si leemos hacia adelante, que crecen y las aves anidan. Sé como un árbol, como un granito de mostaza, donde Dios pueda usarte como un gran árbol, donde aquellos que tienen necesidad se puedan cubrir bajo tu sombra, bajo la sombra del Omnipotente que está en ti, vive Jesús. Porque quizás en la iglesia te están pidiendo algún dinero para que cooperes, pero Dios aquí lo que te está pidiendo es tu corazón. Dios te está pidiendo tu fidelidad.
que no seas traicionero como hizo Adán. Que no tengas miedo como hizo Elías. Porque Elías Dios lo usó grandemente y después cogió miedo y se fue y se metió en una cueva. Porque si tú antes predicabas la palabra y tienes miedo porque tuviste persecución o porque te dijeron HOR o lo que sea, pero si a Jesús le hicieron lo mismo y no lo aceptaron y lo crucificaron y lo llevaron a la cruz y lo crucificaron, ¿qué tú esperas que nos hagan a nosotros, que somos solamente las ramas? Porque las ramas las cortan de los árboles y las tiran a la basura. Pero Dios quiere injertarte en el olivo hoy y te está haciendo un llamado. Que Dios te bendiga en esta tarde o en este día o en esta noche, donde quiera que tú estés, en el tiempo que tú estés, y escucha la voz de Dios, porque Cristo todavía te ama, y donde mismo si tú lo dejaste, ahí mismo Él te está esperando para que empieces y cojas la cruz desde ese mismo. Porque hay mucha gente que dicen que Dios lleva la cruz, pero es una mentira, porque Cristo dice, coge tu cruz y sígueme. Dios te bendiga. Cristo te ama y yo también. Bendiciones. Bendiciones. Amén.